Primera de Crónicas, capítulo 17. Una vez instalado en su palacio, David mandó a llamar al profeta Natán. «Mira», le dijo, «yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor está allá afuera debajo de una carpa». Natán le respondió a David: «Haz todo lo que tienes pensado, que Dios está contigo». Pero esa misma noche Dios le dijo a Natán: «Ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor: no serás tú el que construya una casa en la que yo viva. Nunca he vivido en una casa, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que mi hogar ha sido una carpa, traslada de un lugar a otro en el tabernáculo. Sin embargo, no importa dónde haya ido con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los líderes de Israel, los pastores de mi pueblo. Nunca le pregunté: ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales: te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fuera el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y he destruido a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro, donde nunca serán molestados. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces que gobernaran a mi pueblo Israel, y derroté a todos tus enemigos. Además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando muera y te reúnas con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí, y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor, como lo retiré de quien reinó antes de ti. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró: ¿Quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, oh Dios, suma a todos los demás, habla de darles a tu siervo una dinastía duradera. Hablas como si yo fuera una persona muy importante. Oh Señor Dios, ¿qué más puedo decirte acerca de la forma en que me has honrado? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor. Por amor a tu siervo y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer. Oh Señor, no hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. Que otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel. Que otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo. Te hiciste un gran hombre
cuando redimiste a tu pueblo de Egipto, realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones que le impidieron el paso. Elegiste a Israel para ser tu pueblo para siempre, y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh Señor, yo soy un siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia, que sea una promesa que dure para siempre, que tu nombre sea afirmado y honrado para siempre, de modo que todos digan el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, el Dios de Israel, que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Dios mío, me has atrevido y elevarte mi oración, porque has revelado a tu siervo que construirá una casa para él, una dinastía de reyes, pues tú eres Dios, oh Señor, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora te he complacido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti, pues cuando tú concedes una bendición, oh Señor, es una bendición eterna. Primera de Crónicas, capítulo 18. Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gad y las ciudades vecinas. David también conquistó la tierra de Moab, y los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Hadadezer, rey de Soba, hasta Amad, cuando Hadadezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. David capturó 1000 carros de guerras, 7000 conductores de carros de guerras y 20.000 soldados de infantería. Les lició los caballos de tiro, excepto lo necesario para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadadezer, David mató a 22.000 de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo, así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadadezer, junto con una gran cantidad de bronce, de las ciudades de Teba y de Cum, que pertenecían a Hadadezer. Tiempo después, Salomón fundió el bronce y moldeó un enorme tazón de bronce, llamado el Mar, además de las columnas y los diversos objetos de bronce usados en el templo. Cuando Toi, rey de Amad, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadadezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de oros, de plata y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor junto con el oro y la plata que había traído de otras naciones, de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek. Abisaí, hijo de Sarbia, aniquiló a 18.000 edomitas en el valle de la Sal. Puso guarniciones militares en Edom, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército.
Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey. Y los hijos de David servían como ayudantes principales del rey. Primera de Crónicas, capítulo 19. Después de un tiempo murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. David dijo: le mostraré lealtad a Hanún porque su padre Naas siempre me fue leal. Entonces David envió mensajeros a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún: ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la tierra y luego venir a conquistarla. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que les había sucedido a sus hombres, envió mensajeros para decirles: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de que tan seriamente había provocado el enojo de David, Hanún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de Aram Naarim, de Aram Maacá y de Soba. También contrataron 32.000 carros de guerra y lograron el apoyo del rey Maacá y su ejército. Estas fuerzas acamparon en Medeba, donde se les unieron las tropas amonitas que Hanún había reclutado en sus propias ciudades. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad, mientras los otros reyes tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a alguna de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo a Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te ayudaré. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas también huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Así que Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, enviaron mensajeros para pedir tropas adicionales arameas del otro lado del río Éufrates. Estas tropas estaban bajo el mando de Soac, el comandante de las fuerzas de Hadad-Ezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y lo puso a sus hombres en formación de batalla. Luego entró en combate con los arameos y ellos lucharon contra él. Pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron a 7.000 conductores de carros de guerra y a 40.000 soldados de infantería, entre estos a Soac, el comandante del ejército. Cuando los aliados de Hadad-Ezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a David y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto,
los arameos nunca más quisieron ayudar a los amonitas. Primera de Crónicas, capítulo 20. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones, sitió a la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Entonces, David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gema incrustada y David descubrió que pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierra, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Después de esto se desató la guerra contra los filisteos de Gezer. Mientras peleaban, Sibecai de Usa mató a Asaf, a un descendiente de los gigantes. Así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla, contra los filisteos, el Anas, hijo de Jair, mató a Lamec, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Lamec era tan gruesa como un rollo de telar. En otra batalla contra los filisteos de Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ello, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gad, pero David y su guerrero lo mataron.